Tú cuando dices las 10 mejores películas según ChatGPT, es que tú digas las 10 mejores películas según mi serrucho. Es así de ridículo. Sí, no, sí, no. Usa la inteligencia. Cristian Labarca es un especialista en tecnología y comunicación que actualmente cumple la importantísima labor de enseñar sobre inteligencia artificial en la Universidad Católica de Valparaíso dentro de un diplomado hecho especialmente para periodistas. Desde esa perspectiva, conversamos sobre la realidad actual de los medios y la IA. Durante toda mi carrera he visto como tres grandes generaciones, ya tres grandes saltos así como de tecnología aplicado directamente como al diseño y a la comunicación. Lo primero, cuando yo entré a estudiar, eran los sitios web, ¿cierto? Yo quiero hacer sitios web y en ese tiempo yo usaba sitios web en Flash, aprendí a trabajar en Flash, Macromedia y esas cosas. Después esos sitios web pasaron a ser en HTML, entonces tuve que aprender a programar en CSS, HTML y ese tipo de tecnología. Y durante ese tiempo también llegaron las redes sociales y los sitios web, lo que nosotros llamábamos como web 2.0, empezaron a cambiar, ¿cierto? Que eran estos sitios web que tenían base de datos, que recibían comentarios, que Aquí funcionaban estamos como hablando como blogs, del año 2000, como exacto. en el año 2000, Claro. ¿cierto? Entonces ahí en ese sentido me especialicé, digámoslo así, como en blog, porque a mí me abrieron la cabeza cuando salieron los blogs. Tuve la oportunidad de trabajar ahí con el Leo Prieto armando Firewire, y estuve trabajando harto en blog, porque ¿cachai? Como que antes de los influencers existíamos los bloggers. Esa búsqueda de la tecnología y la comunicación me llevó a trabajar en marketing digital, a tener mi propia agencia. Tuve una agencia que fue la primera agencia de social media en Chile. Y después empecé a trabajar en otras agencias más grandes, en Chile, en Perú, y siempre vinculado, como te digo, a la comunicación, marketing. Mi cargo dentro de las agencias era ser director digital. Entonces, eso me llevó finalmente a que cuando salió la inteligencia artificial, cuando salió en el fondo ya la inteligencia artificial generativa, digámoslo así, yo estaba bien conectado con lo que es Machine Learning y otro tipo de tecnología, y esto ya fue como dije, esto este es un nuevo cambio de paradigma, esto es una nueva generación. Yo lo trato de comparar a cuando hace veintitantos años había personas que decían, no, yo nunca voy a usar un celular. Ay, no, qué estúpido. Yo no quiero andar con un teléfono en el bolsillo. Y ahora hay más teléfonos que personas respirando en Chile y no sé si el mundo. Esa es la Tal nueva cual. es lo mismo, ¿cierto? Con la inteligencia artificial no hay salida de esto. Yo creo que, justamente, yo creo que con la inteligencia artificial actual, o digámoslo así, como con el avance de la tecnología que ha sido muy grande en estos últimos 2 años, no hay escapatoria, lamentablemente nos guste o no, y yo creo que uno tiene que enfrentar estos cambios desde el punto de vista de aprovechar la oportunidad o ser más reticente, ¿cierto? Que tenéis como esas dos variables. Ser más reticente lo que va a hacer finalmente va a ser demorar más la adopción, pero finalmente esto va a pasar por encima tuyo y la tecnología va a seguir avanzando. ¿Ya? Desde mi experiencia ya me ha tocado a presenciar varias oleadas de cambio, pero nunca una tan grande como esta, ¿ya? Porque esta finalmente, igual que como pasó con Internet, que yo creo que igual que te pasa a ti, nosotros somos inmigrantes digitales, que antes usaba harto ese concepto, ¿cierto? Nosotros nacimos como previo a Internet y nos fuimos digitalizando con Internet. Yo me acuerdo de una vez que me conecté a Internet. Con inteligencia artificial pasa un poco lo mismo y siento que es como muy parecido a ese salto tan grande que tú sabes que es una tecnología que va a cambiar totalmente el mundo, totalmente la sociedad, totalmente la forma de relacionarnos, de comunicarnos, de trabajar, ¿cierto? Entonces, es algo y la diferencia también como que con Internet es que Internet fue creciendo durante 10 años hasta hacerse muy, muy, muy masiva, ¿cierto? Ya imprescindible como servicio básico. En cambio, la inteligencia artificial llevamos solamente 2 años y ya está siendo una tecnología que es de verdad totalmente aplicable en todos los aspectos y que está revolucionando, no sé, toda la sociedad, como te digo, desde la medicina hasta el trabajo, así de todo. No sé si te parece a ti que las personas que estamos más dándole una dimensión a lo que es la inteligencia artificial son las personas que justamente crecimos con quizás sin internet. Un ejemplo muy muy chico, yo hace poco tuve una junta por X motivo con arqueólogos de la Asociación de Arqueólogos de Chile, no sé, pero había muchas personas de 30 años. Ninguna conocía Suno, el generador de canciones. Personas de 30 años no conocían Suno, que yo sé que ya Suno no es que todos vayamos más cerca, que ese sea el objetivo, pero me refiero. Imagínate, y todos maravillados, gente de 30 años, y se lo enseñé yo, una persona de 42. Y cuando yo veo, no sé, los otros youtubers o la gente que está hablando de esto en internet, son gente como de 40 años, o sea, como que yo no veo al tipo de 18 o al de 21 diciendo, mira, ChatGPT o Zuno o qué sé yo, ¿cuál es tu experiencia
mucha percepción al respecto. Muchas veces pasa que los más chicos, lo que tú decís tú, están como más arraigados como a la forma en donde que le enseñaron en la universidad, por ejemplo, o que es la forma que ellos piensan o romantizan de cómo es su trabajo, ¿cachai? Versus los que ya somos un poco más grandes, que justamente lo que queremos es tratar de ir mejorando nuestra pega y buscando nuevas herramientas. De hecho, justamente el diplomado ese que estamos haciendo de inteligencia artificial para periodistas, el rango de edad, la verdad es que yo te diría que hasta 50 años, y personas súper participativas y genial. Hay mucha falta en mi percepción, y yo me dedico, como te digo, hace un año tanto a enseñar esto a todo tipo de personas, de si acaso no es un alguien que me está contestando, de si acaso no piensa de verdad. Te no digo que, no te, que vaya a hacerse especialista en Machine Learning, pero al menos distinguir que estas son herramientas, que es una ilusión de pensamiento, una ilusión de comprensión. ¿Cómo lo ves tú en los profesionales que te ha tocado formar o empezar a formar al respecto? Ya, súper buena pregunta, porque yo siento que estamos actualmente, esto no es un tema de la inteligencia artificial, sino que un tema del uso de los medios, en el fondo, que esta revolución mediática o esta forma de informarse mediante como cortos de noticias, lo que muchas veces hace es todo lo contrario, como que no te informa, te desinforma, ¿cierto? Entonces, cuando sale una tecnología nueva y sobre todo tan vanguardista como puede ser la inteligencia artificial generativa, la gente tiende a informarse y quedarse como con la sensación de que, oye, pero esto yo le puedo decir, cuéntame qué es lo que va a pasar en el futuro, y me va a decir, y esto esconde como misterios de las compañías, y esto hay, y empiezan a buscar como ciertas cosas así, y que llegan muchas veces con esos prejuicios, y tú le empiezas a mostrar cómo funciona, que finalmente funciona desde un punto de vista súper lógico y matemático. Entonces ahí, y yo le muestro así como así como en vivo, mira, así funciona, estas son las palabras que tienen más probabilidades de aparecer, entonces te va apareciendo, va escribiendo así, ¿cierto? Entonces ahí la gente ya le rompe el miedo y lo empieza a usar ya más como herramienta. Pero sí pasó, y sobre todo yo escuchaba mucho durante este año, como que me toca, por ejemplo, capacitar equipos de agencias, y son equipos jóvenes, súper jóvenes. Y yo les pregunto, oye, ¿ustedes usan inteligencia artificial generativa? No, mira, no nos gusta la verdad, porque le preguntamos a ChatGPT y nos responde puras tonteras, a veces se pone a inventar, entonces no, ya no uso ChatGPT. Entonces pasa eso, pero ¿por qué entonces te da esa respuesta? ¿Cómo le estás preguntando? ¿Cómo estás trabajando con él? Entonces son ciertas preguntas que yo les hago, y en el fondo llegan como a romper eso, pero finalmente tú lo que ves es que hay un prejuicio de parte de ellos, más allá de que ellos no les gusta esto, que lo ven como súper lejano y lo ven muchas veces con miedo, obviamente, que hay un miedo natural a que uno pueda perder la pega como producto de estas tecnologías. ¿Cachai? También está el uso, perdón la palabra, pero vago, sí, flojo, y por eso yo valoro, más allá de que yo no conozco en detalle el plan del diplomado que ustedes entregan, pero que se empiece a hacer este tipo de formaciones, porque en pocas palabras, yo espero que de aquí al próximo año dejemos de ver las 10 mejores películas y los 10 mejores futbolistas según ChatGPT. O sea, Ya, es buena esa como analogía en el fondo, porque te lleva a que, a- desde mi punto de vista, más allá de ChatGPT, es como una crisis que están teniendo los medios. ¿Ya? A mí me ha tocado trabajar con medios así desde su inicio. Yo te digo como que yo tengo un poco de frustración, ¿ya? Y yo la otra vez lo veía como con el documental que salió de Bill Gates, que está en Netflix, el y segundo, buenísimo que a todo también esto, recomienda, súper ¿cierto? súper bueno, que a él le preguntaban así, oye, pero ¿qué pasó con Internet? ¿Tú sientes que Internet evolucionó para bien o para mal, en el fondo? Y él decía así directamente, quizás fuimos un poco ingenuos a la hora de plantearnos ciertas cosas, y a mí me pasa personalmente exactamente lo mismo. No me quiero comparar con Bill Gates, porque a mucho menor escala yo era el que iba a las empresas y les decía, oye, mira, Web 2.0, el mundo cambió, la Internet ahora somos todos, tú no solamente tienes que hablar a las personas, sino que también darle la posibilidad de que las personas puedan interactuar, y lo que van a generar las personas con Internet va a ser súper positivo y va a ser así como un mundo maravilloso. Y finalmente eso no pasó, ¿cachai? No pasó, o sí pasó, depende de cómo quieras ver el panorama, pasó para algunos, pero en el fondo soy bien crítico de las redes sociales, porque lo que hicieron fue achicar Internet, ¿cachai? O sea, Internet se achicó con el uso de redes sociales. Tú, antes de que existieran las redes sociales, para entrar en Internet, tú entrabas con la premisa de voy a googlear algo, voy a buscar algo, y llegabas a una página de un artista X que un tipo en Estados Unidos había hecho, era igual de tú, que de fanático de algo, y se transformaba en una comunidad, y era algo así súper entretenido. En cambio ahora tú te conectas a las redes sociales, ves lo que está dentro de esas redes sociales,
y que las redes sociales están dispuestas a entregarte de acuerdo a lo que tú entrenaste para que te entreguen. Entonces ya es un tema así súper, súper, desde mi punto de vista, como bien, bien frustrante. Entonces cuando tú me decís, oye, pero es que mira, ¿tú crees que esto va a cambiar así como la forma de entregar contenido en el fondo, que este contenido se repite, este contenido según ChatGPT? Yo la verdad es que siento que eso no sé si cambie, ¿cachai? Porque es bien heavy, pero eso en el fondo viene a responder una necesidad, y la necesidad es que finalmente cómo los medios se van a conocer con lugares comunes, digámoslo así. Poniendo las cosas en su lugar y para hacer un llamado a los periodistas. Tú cuando dices las 10 mejores películas según ChatGPT, es que tú digas las 10 mejores películas según mi serrucho. Es así de ridículo. Sí y no, sí y no, ¿ya? Yo siento que sí y no, porque ChatGPT es un producto. Ya ChatGPT en el fondo tú lo podéis configurar. ChatGPT puede conectarse mediante un agente, mediante acciones, a distintas fuentes de información. Entonces tú perfectamente podrías trabajar un ranking que sea, no sé, quizás más objetivo, o quizás respecto a una encuesta, o quizás respecto a como un análisis cuantitativo de comentarios sobre esta película. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. ChatGPT es una herramienta que te permite analizar mucha información y conectarte de distintas fuentes. Entonces, si tú le escribes a ChatGPT sin ningún antecedente, sin ningún contexto, todo, creamos un ranking de películas, a lo mejor te va a recomendar eso, como decís tú, que no tiene ningún valor. A lo que voy es que no existe, o sea, quizás es muy tajante mi juicio, tú me puedes contrastar ahí, pero según yo, no existe según ChatGPT. ChatGPT no dice, ChatGPT genera, y eso es súper Sí, importante. ahí estoy muy de acuerdo contigo, exactamente. O sea, en el fondo pensar que las herramientas de inteligencia artificial generativa como que funcionan por sí solas, yo creo que está mal. No son más que herramientas, en el fondo son solamente herramientas que funcionan en un contexto, y actualmente si tú no le das ningún contexto, siempre van a estar programadas para responderte algo coherente en el lenguaje que le escribas. Entonces, desde ese punto de vista, solamente si no le das contexto, no le das información, no la entrenas bien, simplemente te van a dar algo coherente, no algo necesariamente bueno, ¿se entiende? Sí, y en la mayoría de los casos no solo coherente, sino como buscando agradarte. Una vez algún seguidor de mi canal de YouTube, que ya no me sigue porque peleamos por YouTube, él me insistía en que estaba muy feliz porque él, no siendo científico, había logrado validar una teoría sobre la materia oscura, porque Claude le dijo que él no le mentiría y que sí estaba bien. Y yo le decía, caballero, yo lamentablemente necesito insistirle en que esto, quizás la teoría está buena, yo no sé nada de materia oscura, pero Claude no te va a decir eso. Ya Claude te va a ayudar, o ChatGPT o Gemini, te van a ayudar con datos, con marcos teóricos, con análisis, pero no te van a validar ellos lo que a eso voy, ¿cachai? O sea, Justamente, justamente, o sea, pasa mucho eso, pero yo creo que como dices tú, tiene que ver mucho con el desconocimiento y de cómo saber cómo funciona esto, porque finalmente son herramientas que no es el fin. Ya, yo creo que eso es lo importante, por lo menos eso también es lo que yo estoy trabajando harto. Esto no es el fin, esto es solamente el comienzo, de hecho, de algo como una herramienta que en el fondo te permite hablar en un lenguaje natural, ¿cierto? Y poder obtener ciertos resultados, ciertas respuestas en tu mismo lenguaje. Entonces, eso ya es un tremendo avance, antes no existía. Ahora tenemos esto, ¿ya? Pero en el fondo esta herramienta como tal es matemática, es de lógica, y cómo se conecta con otras cosas, cómo la puedo ir entrenando para que me sirva para lo que yo necesito, ¿cierto? Y cómo me puede servir en distintos procesos de mi día a día, ¿ya? Entonces ahí viene como el desafío y la oportunidad. Pues yo te digo que finalmente para mí esto está lleno de oportunidades. pasémonos a eso también ahora dentro de las oportunidades en el ámbito directo del periodismo. Y esto también yo supongo que todavía hay una harta área gris entre la controversia, entre lo que la gente quiere reconocer que hace o no, si es válido o no hacerlo. Pero en ejemplos concretos, pocas palabras. Si yo antes me demoraba a hacer la nota del dólar 10 minutos, yo ahora la automatizo y no me siento ser culpable. Y quizás no la firmo con mi nombre. Yo, en los portales web que he trabajado, llamo a que haya una nota que diga generado por IA, si no tiene nada de malo en la nota del dólar, ¿ya? O sea, ¿qué opinas tú al respecto? Es que yo creo que tiene que ver con temas éticos, ¿ya? Y ahí desde ese punto de vista hay varias convenciones respecto al uso ético de la inteligencia artificial. Si bien todavía no hay leyes, porque finalmente la tecnología avanza más rápido que las leyes como tal, pero sí hay acuerdos éticos, y hay un acuerdo que es el primero, que tiene que ver con la responsabilidad de informar, que está hecho por inteligencia artificial, y eso en el fondo, esa responsabilidad depende no solamente de la
inteligencia artificial que lo genera, sino que también de cómo voy a distribuir el contenido generado por inteligencia artificial. Entonces, siempre tengo que decir, en el fondo, es ético decir, oye, esto se generó por inteligencia artificial. Lo segundo es la rendición de cuentas. O sea, cuando tú generas un contenido, en el fondo no estás generando tú, lo estás generando un robot, ¿cierto? Estás generando un agente, estás generando un modelo de lenguaje. Entonces, ¿pero quién es el responsable de ese contenido? ¿Qué pasa si ese contenido, por ejemplo, tiene algún sesgo, generó algún problema, no sé, de percepción en algún área de la sociedad? No sé. ¿Quién es el responsable? Entonces uno tiene que asumir la responsabilidad en el rendimiento de cuentas. Y lo tercero, que creo que es súper importante como a nivel ético, tiene que ver justamente con los fake news y con todo este tipo de cosas, en el fondo, porque uno fácilmente podría tomar todo esto como para hacer noticias falsas, para poder hacerse pasar por otra persona, de todo tipo, desde audiovisual hasta de texto, ¿cierto? Entonces, ahí también vienen como los lineamientos éticos. Y por cuarto, tiene que ver con la no discriminación. Esos son como los 4 acuerdos éticos que hay unos planteados por la UNESCO, hay otros planteados incluso por Chile, tiene así como un documento de política de inteligencia artificial, y la verdad es que todos llegan con el mismo acuerdo, son esos 4 principios, ya el rendimiento, rendición de cuentas, la información de que esto es inteligencia artificial, la no discriminación y en el fondo no usar esto como para mentir o decir, generar noticias falsas. Sí, a ¿Ya? mí ese último tema a mí me toca profundamente porque yo también hice carrera en medios desde CNN en adelante y actualmente lo veo más desde fuera, sumamente crítico porque he visto mucha difusión de fake news y, perdón, si lo digo con nombre y apellido, o bueno, de los medios, La Tercera, Tele 13, Radio, la historia de CNN, yo lo tengo registrado en este mismo canal. Para mí creo que la única como denuncia, entre comillas, que he hecho porque es muy grave. Tú mencionaste algo muy, como un poco a la pasada, pero si yo tuviera que enseñarle lo mínimo a alguien, a una persona sobre ChatGPT, justamente es que ChatGPT no hace nada por sí solo. Si tú escuchas que un periodista te dice, o un periodista o quien sea, te dice ChatGPT hizo algo, tú de inmediato tienes que apagar la tele o ya sabes que no es. Y sin embargo, yo tengo registrado, como te digo, mi canal en medios prestigiosos, La Tercera, Tele 13. ChatGPT se metió a una página para buscar empleo y logró engañar a una persona diciéndole que era ciego, que ChatGPT era ciego, para que lo ayudara a pasar un CAPTCHA. Esta noticia está por ahí, noticia Mm, comillas, en varias partes. sí. Y fue reproducida aquí en los medios de Chile a nivel de editores de tecnología para abajo. Entonces, bueno, fuera de que yo lo encuentro dramático y tristísimo, yo me demoré 10 minutos en Google, justamente como tú dices, agrandemos un poco la internet, sacamos las redes sociales, no nos informemos por TikTok. 10, 15 minutos en llegar al estudio, que efectivamente el estudio es serio, de una universidad seria, y dice un ser humano usando ChatGPT, pidiéndole este prompt de piensa en voz alta, que no es que hable, sino que hace como una revisión de lo que está planteando. ChatGPT llegó a la conclusión de que para que el otro humano le diera el captcha había que hacerse pasar por ciego, pero incluso en el prompt ChatGPT manifestaba lo que convendría acá sería hacerse pasar por ciego, algo así. Y eso lo convierten yo siempre lo resumo así. Si yo leo un titular que dice puntero láser entró al estadio y dejó ciego al arquero. Y no cuento que el puntero láser entró en el bolsillo de un ser humano y dejó ciego al arquero en el momento en que el humano lo apuntó y apretó el botón, yo merezco que me quiten mi título de periodista. ¿Qué opinas tú? O sea, yo creo que, a ver, a nivel general yo te encuentro toda la razón. O sea, finalmente ahí está el problema, pero el problema yo creo que viene más de fondo, porque tiene que ver mucho como con la crisis que están teniendo los medios también, tiene mucho que ver con la falta de educación sobre el uso de estas nuevas tecnologías, tiene que ver con la falta de rigurosidad en el fondo a la hora de informar, tiene que ver con cómo los medios se están alimentando de clickbait y no construyendo como noticias de verdad reales muchas veces. Entonces sí, pues yo también lo he visto, así como muchas veces se replican informaciones sin ningún contexto, sin nada. No sé si Pero a mí viste en también, el Instagram de Mega alguna vez que incluso venía abajo. ¿Te pareció bien este texto? Pídeme algún otro. O sea, venía pegado la respuesta de ChatGPT con la firma. ¿Lo creo que viste, sí lo he cierto? visto. Fue un Sí, sí, poco creo que viral. lo, sí, sí, creo que lo vi eso. Amigo. Sí, sí, pero como te digo, o sea, siento que el problema es mucho más grande, o sea, y eso lamentablemente
va a seguir pasando mientras no haya educación, mientras no haya como política, no haya... Lo que se dice mucho es la gobernanza, y ahí yo estoy súper de acuerdo como con ese término, que finalmente como que a nivel corporativo, a nivel de instituciones, tiene que haber gobernanza respecto a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las políticas de mi empresa? ¿Cómo uso las nuevas tecnologías en mi empresa? ¿Cómo puedo usar esta tecnología para mejorar mi trabajo, en el fondo, cómo comparto información privada con temas de seguridad? Y tiene muchas aristas, pero estamos todavía como en esto incipiente de que salió una tecnología nueva, usémosla, y yo le pido algo, me va a responder, copy y pego, y es como, no es eso, ¿entiendes? Usa la inteligencia.